Hola amigos y amigas, aquí comenzando un video más. Hoy es lunes 9 de marzo del 2026 y espero que todos estén bien y que se sientan bendecidos. Déjenme decirles que estoy sufriendo porque está jugando Cuba y Puerto Rico en el clásico. No voy a estar muy largo hoy. Esta historia que tengo para hoy la voy a partir en dos partes porque quiero centrarme. La segunda parte va a ser muy interesante. Es sobre el pueblo de Israel cuando pasa 400 años de esclavitud en Egipto. Denme un momentico, déjenme apagar el ventilador porque yo soy friolento. Resulta que déjenme buscar aquí lo que les tenía preparado. José, no sé si se recuerdan del libro de José, el hijo de Jacob, y creo que su madre se llamaba Raquel. José el soñador. José el soñador, para los que no lo saben, voy a hacer una breve historia. Era el 11º hijo de Jacob y Raquel. Y era una persona soñadora. En aquellos tiempos todo era muy práctico, todo era muy rústico, pero José tenía sueños y se veía siendo como un rey y cosas así, y eso a sus hermanos le caía mal. ¿Qué pasaba también? Que su padre, siempre los padres y las madres, ya cuando tienen hijos ya que son adultos, siempre sobreprotegen un poco más a los pequeños, aunque había uno más pequeño que él que se llamaba Benjamín. Entonces, un día escondidos del padre, vendieron a José como esclavo y fue vendido en Egipto como esclavo. Resulta que José, entre tantas dificultades, comenzó a hablar de su sueño, incluyendo en la prisión, hasta que esto le llamó la atención al faraón. Porque José tenía un don que Dios le había dado, que era de interpretar los sueños. Y Dios puso gracia en él delante del faraón. Y llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. O sea, el faraón, después de tanto trabajo, después de acusaciones que le hizo su esposa, que José no quiso acostarse con la esposa del faraón cuando la esposa del faraón lo provocó, aquello fue tremendo. Después la esposa del faraón hizo una calumnia contra José y aquello fue tremendo. Lo que pasó, José, es una historia tremenda, pero como yo no me estoy centralizando exactamente en las escrituras, sino en demostrarles a ustedes las faltas que hay y las contradicciones que tiene el Antiguo Testamento, siempre lo repito. Necesito hacerle esta introducción para que ustedes entiendan. Resulta que cuando José llega a ser el segundo, mucho en Israel, en Canaán, hubo una gran hambruna. Esto era una profecía que ya existía, que esto iba a pasar, que es una profecía que que Dios le había dado a Abraham, que esto iba a suceder. Y comienza la inmigración, no como esclavos, sino la inmigración de los judíos hacia Egipto. Así como mismo venían los cubanos para los Estados Unidos porque ya conocían, tenían un primo, tenían un conocido y ese primo lo ayudaba un poquito y ya después lo encaminaba, le conseguía trabajo y así fueron llegando. Como mismo llegan los dominicanos, los venezolanos,
como casi todas las personas de todos los países, ustedes se darán cuenta que hay como colonias pequeñas. Por ejemplo, en Miami, la colonia más grande es de cubanos. Por ejemplo, en Orlando, en Kissimmee, aquí donde yo vivo, es de puertorriqueños. Y así, hay lugares, por ejemplo, hay una parte de Miami que se llama Doral, ya le pusieron Doralzuela, porque más bien se han hecho colonias ahí los venezolanos, aunque estamos por todos los lugares, los cubanos, los venezolanos, los puertorriqueños, pero se han hecho pequeñas colonias. Esto mismo sucede en Egipto. Empiezan a emigrar por la hambruna que había. Egipto era un lugar próspero y comienza esta inmigración. Y los judíos eran muy fértiles en comparación con los egipcios. Resulta que pasa toda esta historia. Voy a resumir un poco más y voy a dar el capítulo completo, que creo que voy a terminar aproximadamente en 30 minutos. Pero antes de entrar aquí, ya, lo primero que quería que ustedes supieran es cómo llegan los esclavos que estuvieron durante 400, los esclavos israelitas, cómo llegan allí. Llegaron solos, o sea, fueron huyendo de una gran hambruna, y fueron llegando, y ahí comenzaron a hacer familias y multiplicarse, y también se mezclaron con personas de Egipto, y así sucesivamente. Resulta que pasa esa época, pasa las generaciones de Faraón, y llega el momento en que Dios quiere libertar a o sea, sacarlo. Ya habían pasado 400 años y Dios ya se había cumplido el plazo. Dios quiere sacar a su pueblo, a los israelitas, los quiere sacar de ese lugar. Entonces envía primero a Moisés. A Moisés lo envían, lo montan en una canasta en un río. No recuerdo ahora el nombre del río. No recuerdo ahora el nombre del río. Y se lo empujan siendo un bebé donde siempre se ponía a bañarse una de las hijas del faraón. Y entonces lo suelta en una canasta siendo un bebé. Una de las hijas del faraón lo recoge y lo adopta como su hijo y le pone Moisés, que creo, si mal no recuerdo, que significa el que vino con las aguas, algo así. Esa era la traducción del nombre que le pusieron. No recuerdo con exactitud eso. Recuérdense que yo aplico mucho a la memoria, aunque hay veces que busco algunos textos y cosas para poder memorizar un poquito, porque hace algún tiempo que no leo detenidamente todas estas cosas. Entonces lo crían y Moisés se cría como si fuera hermano de uno de los hijos del faraón. Pasaron un tiempo, no recuerdo si fueron como 30 años más, ya se había cumplido el tiempo, recuérdese, los 400 años. Y Dios comienza a usar a Moisés para sacar, o sea, Moisés mata a una persona que estaba abusando de los judíos, fue a defenderlo, lo mata, tiene que salir huyendo, se fue para el desierto. Eso es una historia que no viene ahora al caso, al punto donde yo quiero llegar, sino termino en 4 días y hago esto algo tan aburrido como a veces una iglesia que se pone 1 hora, 2 horas en una predicación. Ese no es mi objetivo. Simplemente estoy haciendo un recuento por arribita de lo que sucedió para que ustedes puedan entender a dónde quiero llegar. Lo cierto es que a Moisés se le aparece Dios, dice la Biblia, que en forma de una zarza, una candela, se le aparece un fuego y dicen que le habla y le dice que tenía que ir a este lugar. Inclusive le dio una vara
de palo, que una vara, un pedazo de madera que utilizaban los pastores y Moisés siempre usaba esto. Recuérdense de la vara. Moisés fue a ver a su hermano, que ya era el que reinaba, era como su hermano, no era su hermano, era su hermano de crianza, que era ya el que reinaba en ese momento, porque el faraón, el primer faraón ese, el padre de la madre adoptiva de Moisés, ya había, ese hombre ya había muerto, y era entonces que se crió como si fuera hermano de él, que, bueno, era imposible que fuera, porque lo podían hasta matar por haber matado a este soldado, a Moisés. O sea, podían matar a Moisés. Resulta que tuvo que hacer algunos milagros y algunas maravillas con respecto a demostrar realmente de que Dios lo había mandado a liberar a su pueblo. Y cuando se presenta frente al faraón, que recuérdense que era como si fuera su hermano cuando eran niños. José tiene que hacer, Moisés tiene que hacer varias señales. Y en una de esas empieza a hacer como magia, actos de magia, cosas así. Y cuenta la Biblia de que en una de esas los magos de Egipto eran muy poderosos. Y inclusive hubo algo de serpientes que la tiraban, y cuando Moisés tiró la vara de él en el suelo, dicen que la vara de él se convirtió en una serpiente más grande y se tragó a estas serpientes. Bueno, yo pienso que esto, o sea, tal vez lo describe la Biblia de esta manera, pero una vara no se va a convertir en una serpiente. Yo pienso que tal vez a la hora de las traducciones esto fue lo que interpretaron. Pero si era una vara, o sea, un pedazo de madera, como lo que refleja la Biblia, un palo, no se va a convertir en una serpiente. Yo pienso que la vara de Moisés era un dispositivo. Un dispositivo que no se podía entender en ese momento. Preparar un dispositivo, ¿cómo decirle? Tal vez inclusive como estas cosas que hay hoy en día con corriente. Hay linternas con corriente que la utilizan para protección. No puedo decir exactamente qué era. Lo que sí estoy seguro que una vara no se va a convertir en una serpiente más grande que las que habían hecho y menos que se las comiera. Pero sí creo que lo que hizo Moisés fue algo más grande, con el conocimiento que había en aquella época, algo que realmente impresionó a aquellos magos, y se dieron cuenta que había algo más que magia en todo lo que hacía Moisés. Ahí comenzó como el faraón no quiso libertar a su pueblo. Lo que sucedió fue que Dios comenzó a mandar plagas y mandaba a Moisés, y Moisés le decía: ve y dile que suelta a mi pueblo. Y cuando no soltaba al pueblo, le mandaba le mandaba plagas diferentes. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto que les voy a decir. Recientemente nosotros pasamos por la crisis del COVID-19. ¿Cuántas personas murieron con este COVID? O sea, yo conozco particularmente personas que murieron
con el COVID. Yo le doy gracias a Dios que ningún familiar mío cercano murió con esta enfermedad. Pero hay personas que sí murieron. Imagínense ustedes que se le hubiera muerto un hijo, que se le hubiera muerto su padre o su madre siendo joven, que alguien muy querido, alguien muy llegado a usted, su esposa, su esposo, y que usted encuentre a esa persona porque se sabe que los virus, las plagas son provocadas. Esto fue un virus provocado, que no se ha encontrado quién lo hizo, pero se sabe que esto fue provocado. Y que cuando encuentren a esta persona, lo pongan delante de todos estos dolientes y que esta persona diga, bueno, yo entendía que estaba la población sobrepoblada y solté este virus al azar para que se muriera un poco de personas en la tierra. Si usted tuviera realmente poder y no fuera a ser sancionado por esto, solamente no tiene que decírmelo, no tiene que escribirlo. Piense por un momento, ¿qué le haría a esa persona? Segunda pregunta. ¿Fue bueno o fue malo lo que hizo esta persona? Entonces, pensando en esta analogía, que mi analogía es un poco vaga todavía, voy a continuar. Dios manda 10 plagas. Primero el agua la convierte en sangre. Después envía, no había agua ni para tomar. Después envía como una invasión de ranas, piojos, mosquitos, moscas, peste de ganado, úlcera. Imagino que la úlcera era de no poderse bañar, de la suciedad, para las picadas de mosquitos, todo contaminado. Granizo y fuego. Langosta, no se va a pensar que es la langosta de comer, es como un insecto que parece como si fuera un grillo. Tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Y me voy a detener aquí, en la muerte de los primogénitos. Bien, el problema de Dios era con el faraón. Si Dios es tan poderoso, o ese Dios, ese Jehová, si es tan poderoso y es bueno, un Dios de amor, como mucha gente dice, porque simplemente no destruyó al faraón y listo. Esto es simple. Si hay un asesino allí, una persona mala, esclavizando, torturando, abusando, y yo soy la persona que tengo el poder, yo voy a buscar la forma de sustituir a este, eliminarlo o que pase algo, sacarlo de aquí. No voy a asesinar a todo un pueblo, no voy a maltratar a todo un pueblo por causa de uno, que es el que manda. Vamos a dirigirnos a Cuba. Cuba ha tenido 70 años de esclavitud. Esclavitud y maltrato. Ahora Donald Trump tiene que acabar con todo el pueblo de Cuba. No está tratando. Es verdad que se va a pasar un poquito de trabajo, pero está tratando.
Primero ha tratado de hacer negociaciones con este gobierno. Y ya verán lo que puede pasar. Todavía tenemos que esperar un poquito, pero mira lo que pasó en Venezuela. O sea, Donald Trump no perjudicó al verdadero pueblo de Venezuela. Fue directamente, hizo lo posible y sin el poder de este supuesto Dios. Estoy haciendo solamente la analogía para que ustedes puedan entender mi punto. Sin embargo, este Dios, básicamente, el ataque era contra todo el pueblo egipcio. Ahora, ¿el problema era con el faraón o era con el pueblo? No, porque el faraón tenía el corazón duro. Pero dice también que Dios endureció el corazón del faraón. Señor mío, usted está jugando. ¿Qué quieres demostrar? Señores, el Dios eterno no tiene nada que demostrar. Pero este Jehová hace este tipo de barbaridades donde básicamente acaba con el pueblo. Y por último, manda a los judíos a que maten corderos o carneros, si lo pueden entender mejor así, y que con la sangre marquen, que este es el punto final, marquen en la parte de arriba tenían que manchar con sangre la puerta de la casa. ¿Para qué? Para cuando llegara el espíritu de muerte. Escuchen esto, señores. Para cuando llegara el espíritu de muerte supieran que ahí vivían los judíos. Porque fue por la vida de todos los primogénitos, o sea, todos los niños primogénitos de los egipcios, incluyendo el primogénito del faraón. ¿Qué tenía que ver los primogénitos de los infelices ciudadanos egipcios con la dureza del corazón del faraón, que según dice la Biblia, el mismo Dios le endureció el corazón al faraón? ¿No sería más fácil persuadir como Dios, como el Espíritu Santo hace, que cuando quiere que alguien se convierta al Evangelio, envía su gracia previniente sobre él, de la cual cada vez que me voy a retirar de un video siempre lo pido? Siempre digo que la gracia previniente del Espíritu Santo vaya sobre ustedes. Pero no, según la Biblia, para mostrar su poderío, le quitó la vida a todo primogénito del pueblo egipcio. No, porque hay que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Señores, Dios es amor. No confundan más a las personas. Dios es amor. Pero dice la Biblia también que fuego consumidor. No. El Antiguo Testamento es el que dice eso. Y ese es todo mi conflicto con el Antiguo Testamento. Ya les enseñé en el capítulo anterior y en el otro anterior, en el libro de Job, que Jehová no es el Dios eterno, que es un ser, tal vez no es un ser humano, pero es un ser tal vez semejante a los hijos de Dios. Busquen el capítulo anterior, que yo nada más toco ese pedacito, y el otro capítulo anterior a este. Búsquenlo en YouTube y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Que hay otros textos que hablan por la cantidad de enredo que hay.
Pero si ustedes miran la naturaleza de Jesús y miran la naturaleza de este ser llamado Jehová, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver uno con el otro. No sé si pueden entender mi punto. No había necesidad ninguna de haber matado a los hijos de la población egipcia. ¿Eres Dios Todopoderoso? Bien. Persuade o quita. Ponle una enfermedad. Vaya, es uno, es que es más malo. Ay, tú quieres hacer igual, ponle una enfermedad y mátalo. A él, que es malo de corazón. Yo no estoy diciendo que maten a nadie, por si acaso, no es que, no. Pero digo, a uno, el gobierno de los Estados Unidos, cuando tiene que ir también por alguien, si tiene que matarlo, lo mata. Por alguien malo. Alguien que provoca atentados y cosas contra gente inocente. Y por eso el gobierno de los Estados Unidos, por eso no es malo. Porque hay que acabar con el mal mayor. Entonces, amigos y amigas, como les dije, voy a hacer hoy un video corto. Ya casi voy para 30 minutos. Y como les dije, voy a dividirlo en dos partes mejor, para no hacer videos tan largos. Sé que hoy todo el mundo está la mayor parte de las personas están en el clásico de béisbol. Creo que voy a estar haciendo videos cortos, como de 30 minutos aproximadamente, hasta que se acabe el clásico. Mañana vengo con la segunda parte de la historia y voy a decirles a ustedes lo que yo pienso después que saben que el faraón los deja ir. Los eventos que pudieron suceder mientras que ellos caminaban hacia el Mar Rojo y qué es lo que pasa cuando se dividen las aguas en el Mar Rojo. Y yo les voy a dar mi punto de vista. Así como le hablé lo de Jonás, yo les voy a decir qué es lo que puede haber sucedido en cada momento de esta parte de la historia. Vuelvo y le digo, las personas que me critican, que piensan que estoy en contra del Dios eterno, yo amo al Dios eterno. Amo a Jesús con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Aquí me estoy despidiendo. Hoy, mañana regreso a las 9. Recuérdese siempre entre las 9 y las 10 de la noche. Mañana vengo con la segunda parte de esta historia. Mañana va a estar muy buena. No se la pierda. Compartan estos videos. Vayan a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Recuérdense. @todo seguido ahora. De lo que tengo te doy. _, que es el palito pequeño que va en el centro. H7S. @de lo que tengo te doy. _, H7S. Que la gracia del Espíritu Santo siempre vaya sobre ustedes, enseñándoles el camino y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Me despido con ustedes, como decía siempre mi padre, se lo decía a todo el mundo. Te quiero mucho. Yo los quiero mucho a ustedes. Que Jesús me les bendiga siempre. A ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Bye bye.